Hermanos, los saludo nuevamente con la paz del Señor a ustedes que ya están aquí presencialmente y a los hermanos que nos ven por video. Dios los bendiga y los saludamos en el amor del Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Hermanos, nosotros vamos a comenzar a hablar de este mensaje haciendo un pequeño comentario de algo cotidiano que cualquiera de nosotros seguramente ya hemos vivido. ¿Qué es esa situación cotidiana? Seguramente usted, hermanos, que tiene vehículo y los que no tienen vehículos también, como peatón en algún momento de nuestra vida, ya sea en el barrio, en la fábrica, en un hospital, nos hemos cruzado con algún cartelito que dice cuidado, peligro. ¿Le pasó a usted? A veces cuando están arreglando, por ejemplo, una calle y hay trabajadores que están trabajando ahí, desde larga distancia ya se empieza a marcar a los automovilistas con diferentes señales de que hay un posible peligro. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros ante esta voz de alerta por medio de estos carteles? ¿Será usted esa persona curiosa que dice, bueno, pero lo ponen por poner, quizás no es tan peligroso? ¿O será de esa persona que es prudente y dice, si pusieron el cartel, es por algo? ¿Sí? Y peligro, hermanos, representa un prejuicio para nosotros, algo malo que nos puede acontecer, ¿sí? Físicamente. Entonces, nosotros podemos llegar a una conclusión como cristianos. Así como hay peligros físicos que uno debe tratar de evitar por su propia vida, por su propio bien, también existen peligros en la vida cristiana o en la vida espiritual, ¿sí? Y de esto vamos a hablar en esta noche. El mensaje de esta noche lo vamos a titular El peligro vigente en la vida cristiana. Seguramente usted ya ha percibido por el tiempo que lleva caminando en el camino del Señor que hay diferentes peligros. ¿Es así o no? Hoy vamos a hablar de uno de tantos de esos peligros. Pero note usted que es un peligro vigente. No pasa de moda. Siempre está ahí ese peligro acechando a los verdaderos cristianos. ¿Les gustaría saber de qué clase de peligro vamos a hablar? Amén. Bueno, oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos permites una vez más estar en tu presencia, no solamente a nosotros, sino a los hermanos que nos van a ver, Señor, a través de este video. Gracias, Señor, porque nos das una oportunidad nueva de oírte hablar a ti por medio de tu palabra, y oramos en el nombre de Jesús para que sea así, para que realmente todos los que nos vamos a exponer a oír tu mensaje, tu palabra, podamos sentir la convicción de que tú nos has hablado, que podamos hacer los cambios que sean necesarios en nuestra vida, y a partir de esta noche, a partir de este día, podamos practicar y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Les invito a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a leer del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante. Busquen en sus Biblias entonces el pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante. Compartiremos con la ayuda del Señor este pasaje bíblico bajo el tema El peligro vigente en la vida cristiana. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos,
sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Mire, hermanos, qué interesante es que nosotros nos traslademos imaginariamente hace muchos años atrás, cuando Dios trataba con una nación en especial. De todas las naciones del mundo, el Señor en su soberana voluntad eligió hacer una nación para Él y tratar con esa nación. Esa nación, ese pueblo fue Israel. Aquí nosotros nos encontramos en la historia del pueblo de Dios, cuando Dios ya lo había libertado de Egipto. Ustedes saben que Israel estuvo más de 400 años esclavos en Egipto, oprimidos por el faraón. Sin embargo, este pueblo que había fundado el propio Dios tenía promesa de libertad y de una tierra buena, donde el Señor a su tiempo se la iba a conceder. Hermanos, Dios levantó a Moisés y efectivamente todo lo que el Señor dijo se cumplió. Nosotros nos encontramos en un periodo histórico en donde Israel estaba en pos o camino a esa tierra prometida. Dios había hecho grandes milagros y señales en Egipto y los había libertado de una manera tan gloriosa para que todas las naciones de aquel entonces pudieran darse cuenta que existía y que existe un solo Dios verdadero. Amén. Pero volviendo a nuestro tema, hermanos, nosotros encontramos en los versículos 11 y 12 que el Señor, hablando a ese pueblo, le da el siguiente mandamiento: cuídate. ¿De qué debía cuidarse Israel en aquel entonces, hermanos? El mismo versículo nos contesta esto: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, cuando Dios le está hablando acerca de estas cosas que no habían pasado todavía, existe la posibilidad que pueda llegar a suceder. Y antes de que suceda, Dios ya le advierte a su pueblo y le enseña cómo debe caminar. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, eso es lo que debía mantener el pueblo en aquel entonces. Cuidarse quiere decir, hermanos, estar atento a que no le suceda eso. El pueblo de Dios en aquel entonces no tenía que distraerse, no tenía que descuidarse. Debía cada día, hermanos, tratar de no olvidarse de Jehová su Dios. Este pueblo, hermanos, había visto con sus propios ojos las señales que Dios había hecho.
Sin embargo, existía la posibilidad de que el pueblo se olvidara de Jehová su Dios. Amén. Pero también en estos versículos, en el 11 y el 12, la palabra del Señor nos dice con referencia a qué se tenía que cuidar Israel. No solamente de olvidarse de Dios, sino también de olvidar su palabra. Seguidamente, en el versículo, hermano, 11 que estamos leyendo, dice: para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios, hermanos, en pocas palabras le estaba diciendo: no se olviden de mí ni de mi palabra. Cuídense de que no se olviden de mí y no olviden las palabras que yo le he prescrito por medio de Moisés, mi siervo. Amén. Entonces, hermanos, Israel estaba en un peligro, hermanos, donde Dios, por decirlo de alguna manera, le estaba advirtiendo. Pero Israel, hermanos, tenía que ser consciente y luchar contra ese peligro, evitar ese peligro, no entrar en ese peligro. Amén. Amén. Ahora, hermanos, cuando traemos esto a nuestro tiempo, a la iglesia de Cristo, ese peligro, vamos a decir, sobrevivió durante toda la historia y aún sigue amenazando a los cristianos de este tiempo. Porque muchos hermanos que se consideran cristianos y parte de la iglesia de Cristo se han olvidado del Señor y se han olvidado de su palabra. Se han distraído espiritualmente, se han descuidado espiritualmente, o quizás simplemente nunca le han conocido a Dios. Por lo tanto, no pueden recordar algo que no conocen. Pero muchos hermanos, lamentablemente, podemos llegar a decir que le han conocido en una parte muy pequeña a Dios, sin embargo se han olvidado de Dios y de su palabra. ¿Sí? Esto nos recuerda, hermanos, lo que dice Santiago en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, a los cristianos, que debemos ser no solo oidores de su palabra, sino hacedores. No debemos ser oidores olvidadizos. Por eso, hermanos, podemos afirmar que este peligro sigue vigente. Israel en su tiempo, pero la iglesia en este tiempo corre peligro que si no presta atención, que si no examina su vida día a día, pueda caer en el peligro de olvidarse de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante de los ojos del Señor? ¿Será que nosotros nos olvidamos de orar? ¿Nos olvidamos de escudriñar? ¿Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros? Que el Señor nos ayude a entender estas cosas, para que ninguno de los que estamos presentes y aquellos que nos están viendo también por este video jamás cometan el error de olvidarse de Dios y de su palabra, porque sería, hermanos, lo peor que nos pudiera pasar en la vida. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el primer punto de nuestro mensaje es el mandamiento de no olvidarse de Dios. Tenemos que entender que en la palabra, en la totalidad de la palabra, no solamente en estos pasajes, sino en muchos pasajes más, Dios advierte en todo tiempo al ser humano que no se olvide de Él ni se olvide de su palabra. ¿Por qué será, hermanos? ¿Se preguntó alguna vez? Pero lo dejo para que usted lo medite. ¿Por qué será que Dios nos manda que no nos olvidemos de Él? Vayamos al segundo punto. El segundo punto, hermanos, tiene que ver con las causas posibles
del olvido. ¿Qué podía causar en el pueblo de Israel que se olvidaran de Dios? ¿Cuáles eran las causas en que ellos podían caer para tomar semejante decisión de olvidarse de Dios? Bueno, esto nos dice el pasaje desde el versículo 12 en adelante hasta el versículo 17. Hay 4 causas por las cuales el pueblo podría llegar a olvidarse de Dios. Las vemos juntos. En el versículo 12 y 13 se encuentra la primera causa. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Usted, hermanos, ¿qué nota aquí? Iba a haber una prosperidad material. Entonces, la primera causa de que Israel podía llegar a olvidarse de Dios es cuando ellos estuvieran viviendo esta realidad. Cuando ellos estén, hermanos, en el futuro, porque aquí no había pasado, en su tierra prometida, y vengan todas estas cosas, Israel corría el peligro de olvidarse de Dios y de su palabra. Ahora esto es algo paradójico, o algo que pareciera que se contradice. ¿Por qué, hermanos? Porque era Dios el que lo iba a bendecir de tal manera que iba a multiplicar sus vacas, que iba a multiplicar, hermanos, su oro, que iba a multiplicar todo lo que Israel tenía. Y uno dice, pero si uno recibe semejantes cosas de su Dios, más fuerte va a ser la unión. Sin embargo, Dios decía que esa prosperidad, si no era bien administrada y si no era bien entendida y comprendida que venía de Dios, podía llegar a apartar a su pueblo y olvidarse de él. Hermanos, no es casualidad que en este último tiempo personas malintencionadas prediquen solamente prosperidad. Y lamentablemente, hermanos, transmitan solamente muerte espiritual a los que nos escuchan. Porque todo su énfasis, porque todo, hermanos, su fuerza pasa por hablarles a la gente que Dios quiere que sean prósperos materialmente. Pero la palabra del Señor contradice totalmente esta enseñanza. Aún en este pasaje, hermanos, la prosperidad material puede significar un riesgo de olvidarse de Dios y de levantar como Dios justamente a esas cosas materiales. Las Escrituras nos amonestan a nosotros en el Nuevo Testamento, y hay pasajes como los que les voy a mencionar. Raíz de todos los males es amor al dinero. Entonces, hermanos, aunque parezca algo contradictorio, muchas veces la prosperidad que proviene de Dios, aquel que no entiende, puede hacer que se olvide de Dios. Por eso, hermanos, quiero aclararle, no es que Dios no quiere que seamos prósperos. Dios, según su propósito, va a proveer todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Algunos quizás lo ha llamado a tener más, otros a tener menos. Pero, hermanos, con lo que Dios nos da, nosotros tenemos que contentarnos y estar, hermanos, gozosos por la provisión que viene de Dios. Y no afanarnos como las personas que no conocen a Dios, que solamente piensan en la prosperidad material. Porque el Señor Jesucristo enseñó esto cuando Él estuvo, hermanos, en esta tierra. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Amén. Entonces, la primera causa de que el pueblo pudiera olvidarse de Dios era la prosperidad material. Hermanos, aunque parezca algo que usted dice no puede ser, esto sucede hoy. Muchos hermanos han ido atrás solamente de la prosperidad material y se han olvidado del Señor.
Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también, para ser consciente cuál debe ser la relación correcta que nosotros tenemos que tener como iglesia con los bienes materiales. ¿Amén? Segunda causa, hermanos, la libertad. Versículo 14, perdón. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, la libertad que Dios le iba a dar posiblemente podía ser que el pueblo se olvidara de él. Por eso le digo, hermanos, que pareciera algo paradójico, porque alguien que está recibiendo semejantes bendiciones tendría que apegarse más a ese Dios. Sin embargo, vemos que Dios ya advertía que porque Él lo había rescatado de Egipto y los había hecho una nación libre, esa libertad, si no era bien entendida, si no era bien comprendida y si no era bien vivida, podía guiar al pueblo a olvidarse de Dios nuevamente y de su palabra. Entonces nosotros en el Nuevo Testamento tenemos amonestaciones y advertencia también acerca de la libertad que tenemos en Cristo. En las cartas Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que no debemos usar la libertad que está en Cristo como pretexto para vivir en libertinaje. Hermanos, muchas veces la libertad que el Señor nos ha dado nos conduce a olvidarnos de Él. Y qué triste que sea. Porque todos los años de esclavitud que estuvo usted y yo en el pecado, de nada sirvió. Porque cuando vino la libertad en Cristo, usted se olvidó. Pensó, yo me liberté yo solo de lo que no podía cambiar. O me libertó mi esposo, me libertó mi amigo. No, hermano. El único que nos hizo libres fue Jesucristo. Amén. Y es el único que nos puede dar la verdadera libertad. Amén. Pero tengamos cuidado. No vaya a ser que porque el Señor nos haya hecho libre, nosotros ya nos olvidemos de Él y de su palabra. Porque fuimos libres justamente para eso, para serle fiel al Señor y para vivir bajo los mandamientos de su palabra. Amén. Bueno, segunda causa, la libertad. Tercera y cuarta causa, la protección y la provisión. Fíjese lo que dice el versículo 15 al 17. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. ¿Quién te sacó agua de la roca del pedernal? Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Hermanos, aquí el Señor habla de toda la vivencia que tuvo ese pueblo. Ese pueblo, hermanos, caminó literalmente por el desierto, como dice Dios en su palabra, en medio de serpientes, en medio de escorpiones, teniendo sed, teniendo hambre, pero sin embargo, Dios siempre los protegió. Dios siempre le proveyó. Sus vestidos nunca se envejecieron. Su calzado nunca se gastó. El alimento, el sustento caía del cielo en forma de maná todos los días. Dios sacaba agua de la roca en medio del desierto. Su provisión, su protección estuvo constantemente con su pueblo Israel, pero esto mal entendido, mal vivido, podía llevarle algún día a su pueblo, a ese pueblo que experimentó esa cosa, olvidarse de Dios y de su palabra. Y así pasa también, hermanos, en este tiempo en la iglesia del Señor. Muchos han venido por necesidad económica. El Señor le ha abierto una puerta de trabajo.
El Señor los ha protegido de algún problema que traía. Sin embargo, una vez que encontraron lo que buscaban, se olvidaron del Señor y de su palabra. Pero Dios tenga misericordia de ellos, para que en el gran amor y la compasión del Señor vuelvan a tener una oportunidad antes de que sean tarde. Hermanos, muchas personas se han acercado al Señor, como quien dice, por los panes y los peces. Y una vez que tuvieron lo que querían, se olvidaron del Señor. Pero hermanos, Dios nos advierte a nosotros en esta noche, a usted que está viendo ese video, no se olvide de Dios cuando venga la provisión de Dios, cuando usted tenga la protección de Dios, no se olvide de Dios, no se olvide de su palabra, porque sería un gran error que usted o yo nos olvidemos del único creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que existen. Amén. Entonces, hermanos, hablando de nuestro tema, el peligro vigente en la vida cristiana, hemos mencionado el mandamiento de no olvidar a Dios. Hemos visto las causas posibles del olvido, ¿sí? O sea, de olvidar a Dios y su palabra. Ahora veamos los efectos de ese olvido. ¿Qué efecto iba a traer al pueblo si el pueblo se olvidaba? Mire, hay dos. Versículo 14, un corazón enorgullecido. El versículo 14 dice que Dios decía al pueblo, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios. Hermanos, el orgullo es algo que el cristiano debe rechazar constantemente de su vida. El orgullo es la autoestima desmedida que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es ese sentimiento que nos hace creer más grande de lo que nosotros somos. Es un sentimiento engañoso que puede llegar a llevarnos a pensar que no necesitamos de Dios ni de nadie de este mundo, que nosotros solamente somos los mejores, que no hay nadie mejor que yo. Eso es una persona orgullosa, una persona que se cree que es más poderosa que todos los demás. Tiene una autoestima más elevada de lo normal de su propia vida. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo que tengan cuidado de que en su corazón no se enorgullezcan, no piensen, mi mano, mi poder, porque yo quise, tengo todas estas cosas, porque esas cosas venían de Dios. Así también, hermanos, hoy la iglesia se tiene que cuidar del orgullo, en todo sentido de la vida. No permita usted ni permita yo que en nuestro corazón se encuentre orgullo, porque, hermanos, eso es algo que a Dios no le agrada. El segundo efecto de olvidarse de Dios es un corazón engañoso. El versículo 17 decía, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. ¿A dónde iba a decir Israel? En su corazón, mi poder, mi mano me trajo toda esta prosperidad. El corazón de Israel, por olvidarse de Dios, se volvió un corazón engañoso. Y así pasa también en muchos cristianos. Porque cuando están en escasez, cuando, hermanos, quizás Dios permita, o por la mala vida que han llevado, un tiempo de escasez, oramos para que Dios nos provea. Pero cuando venga la provisión de Dios, que a veces más de lo que nosotros pedimos y es abundante, nosotros ya no hablamos con el Señor. Ya no oramos como antes. Porque creemos, no mi capacidad. Porque yo hice bien este trabajo. Porque soy un hombre, una mujer preparada. Por eso tengo todas estas cosas. Yo atraje todas estas cosas.
Pero no es así, hermano. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque el verdadero cristiano, todo lo que tiene, viene de parte del Señor. Él es nuestro proveedor. En Él tiene que estar la confianza de nuestra finanza, de nuestra economía, de nuestro trabajo. Es Él el que abre puertas de trabajo. Es Él que nos da la sabiduría, la inteligencia para ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Es Él, el Señor, el que inquieta los corazones de los seres humanos para que nos den ese trabajo que necesitamos. Es Él el que nos da vida, fuerza, vigor cada día para desarrollarnos como buenos trabajadores. Es Él el que nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, hermanos, esos son los efectos de olvidarse de Dios. Cuando usted comience a pensar, si yo no trabajo, no como, usted se olvidó de Dios. Es así de simple. Si usted es creyente y cree que todo lo que tiene lo ganó por lo que usted es, se olvidó de Dios. Porque todo lo que tenemos es por su gracia, por su misericordia, porque Él sabe que nosotros tenemos necesidad del sustento de cada día y de las cosas materiales que nosotros necesitamos. Amén. Entonces hay dos efectos, hermanos, que pueden traer el olvido de Dios. Vamos a ver un cuarto punto, que es el resultado del olvido. ¿Qué resultado iba a tener Israel si se olvidaba de Dios? Versículos 19 y 20 dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Hermanos, Israel iba a llegar a su fin si se olvidaba de Dios. El primer resultado que iba a tener aquel pueblo, Israel, de olvidarse de Dios, era caer en idolatría. Si se olvidaban de Dios, iban tras los dioses ajenos, se iban a convertir en una nación idólatra, como las naciones de aquel entonces. ¿Y cuántas veces, hermanos, el cristiano también entra en idolatría espiritual? Porque en su corazón hay cosas más importantes que el Señor. Idolatra a una persona, idolatra las cosas materiales, idolatra, hermanos, tantas cosas. Pero nosotros tenemos que entender que Dios no quiere una iglesia idólatra. Él quiere una iglesia que realmente ame a Dios y a nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. El único y verdadero Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, si Israel se olvidaba, el resultado es que iban a ser idólatras. Y Dios, hermanos, no iba a tener otro remedio que destruirlos a ellos también, como iba a destruir a las naciones por medio de Israel. Amén. Porque justamente ese juicio a las naciones de aquel entonces era porque Dios le había dado suficiente tiempo para que se arrepintiesen de su idolatría, pero nunca lo entendieron. Se ofrecían hasta niños, hermanos, vivos, quemados al fuego, a los dioses de aquel entonces. Mire si Dios no se va a irar con semejante cosa que hace el hombre. Sin embargo, le dio un tiempo y no se arrepintieron, vino el juicio de Dios y los borró de la faz de la tierra. Así le iba a pasar a Israel. No era el propósito de Dios que ellos perezcan, pero si se olvidaban de Dios y su palabra, también iban a perecer. Así va a pasar también, hermanos, si nosotros no entendemos lo que significa seguir a Cristo. ¿Sí? Ahora, hermanos, está en riesgo el destino eterno de tu alma, de mi alma. Si usted se olvida del Señor y de su palabra, y usted, hermanos, vive como quiere,
hay una condenación eterna que le está guardando. Y la ira de Dios está sobre usted, porque es hijo de desobediencia y no se ha arrepentido a ti. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Por último, hermanos, ¿cómo evitar el olvido? Con semejante resultado uno dice, no, hermano, yo no me quiero olvidar del Señor. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar el olvido? Mire, el versículo 18 nos da esta respuesta. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, para no olvidarnos del Señor, nos tenemos que acordar del Señor. Cada día traer, hermanos, a nuestra mente y a nuestro corazón en oración, recordar todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, su muerte, su resurrección, traer, hermanos, a nuestra memoria y a nuestro corazón su palabra constantemente, para entenderla, para escudriñarla, para, hermanos, vivirla, y así nunca nos vamos a olvidar del Señor. Tenemos que, hermanos, entender que el poder que nosotros necesitamos viene de Dios. Nunca va a ser por nuestro propio poder, porque con nuestro propio poder, hermanos, nada podemos hacer. Solamente a través del poder de Dios nosotros podemos vivir como hijos genuinos e hijas genuinas de Dios, como verdaderos cristianos. Amén. Amén. Y por último, hermanos, no tenemos que olvidar que Él hizo un pacto con nosotros y algún día lo va a confirmar. Jesucristo, hermanos, es el nuevo pacto. Amén. Este es el pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de Él. Amén. 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 Estamos en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Dios se ha comprometido a perdonar todos nuestros pecados y a darnos vida eterna a aquel que venga a Jesucristo en fe y en arrepentimiento. Y esto el Señor lo ha sellado con la propia sangre de su Hijo, dando evidencia que Él va a cumplir lo que nos ofrece a través del Evangelio: el perdón de pecados y la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Así que, hermanos, hay un peligro vigente, que usted y yo evitemos ese peligro y estemos meditando y recordando siempre al Señor en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestras almas. Quizás te habías olvidado del Señor y de su palabra. Venías a la iglesia, pero no veías la hora de irte a tu casa. Venías a la iglesia, pero luego que salías de este lugar vivías como querías. Hoy Dios te está hablando para que puedas reconsiderar tu situación, y si es necesario que arrepientas antes de que sea tarde. Arregla tu condición con el Señor. Si te has olvidado del Señor, quiero decirte que no es una buena decisión y vas rumbo a la perdición. Hoy Dios te da una nueva oportunidad de volverte a Él por medio de Jesucristo. Ven a Cristo, no lo dudes. Ven al Salvador, ven al Hijo de Dios, porque Él quiere perdonarte y darte vida eterna. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor un instante. Un corazón
en esta noche alabamos tu nombre y te glorificamos. Y también te damos gracias porque tú nos hablaste por medio de tu palabra. Ayúdanos cada día a no cometer, Señor, este error que tú le advertiste a Israel. Sin embargo, no oyeron tu voz. Hubo un tiempo que se olvidaron de ti. Señor, no permita que ninguno de nosotros, en todos los días que nos restan de vida sobre esta tierra, cometamos semejante error. Olvidarte de ti, olvidarnos, Señor, de lo que tú hiciste, olvidarnos de la sangre derramada, olvidarnos, Señor, de que por ti hemos sido perdonados. Ayúdanos a considerar cada día estas cosas y ser conscientes verdaderamente de la gran bendición que es haber entregado nuestra vida a ti una vez y para siempre. Señor, que nunca nos olvidemos de ti ni de tu palabra. Ayúdanos como iglesia a serte fiel. En el nombre de Jesús lo pedimos.